Hola, ¿y tú quién eres? Me llamo Ana Belén, tengo 25 años y soy de Paraguay. Viniste aquí chiquitita, tuviste una infancia un poco difícil, ¿verdad? Que estuviste en diferentes centros. Y a los 18 años, ¿qué pasó? Nada, empecé a buscarme la vida yo sola a través de servicios sociales, fábricas, locales, la calle. ¿Cuántos años has estado en esta situación? Desde los 18 hasta los 23. O sea, que has estado 5 años viviendo de forma itinerante, ahora en fábricas, ahora en locales, ahora en... nos interesa mucho que nos expliques, por favor, cómo es, porque es un mundo de hombres mayoritariamente hay hombres. ¿Cómo vive una mujer estar en la calle, estar en fábricas? ¿Con quién vives? ¿Cómo te lo montas? Bueno, en el caso de la mujer es mucho más difícil vivir la situación de la calle porque las mujeres como que en este ámbito son más vulnerables ante los hombres y en mi situación yo me he tenido que poner muchas veces coraza para poder hacer frente a muchos problemas. ¿Has sufrido violencia? Muchos. Mucha. ¿Has tenido que ponerte violenta tú para marcar límites? Muchísimas veces. ¿Ha tenido consecuencias en tu salud todo esto, vivir Demasiado. tanto tiempo? Como por ejemplo... Tanto a un nivel psicológico como físico. Ana, ¿ahora mismo dónde estás viviendo? En una habitación de alquiler. Después de mucho tiempo de luchar, estás viviendo en una habitación de alquiler. De todas formas, una habitación de alquiler, la gente puede pensar, pues ya está. ¿Es fácil estar en una habitación de alquiler? No es fácil porque la convivencia es bastante difícil comprender y entender a los demás cómo quieren vivir o estar a sus normas. ¿Cuántas veces te has cambiado de habitación? He perdido la cuenta. Has perdido la cuenta. Esto es importante, ¿no? Explicarlo, porque es una forma de que tú no tienes un hogar, no tienes una seguridad, estás mucho mejor de cómo estabas al principio, pero aún queda como para poder estar absolutamente estable. Ana, muchas gracias. Oye, ¿lo conseguirás? Seguro que sí. Seguro. Gracias.